Evolución de la educación. En la época de los mayas predominaron la religión y la agricultura, y es por eso que su educación giró en torno de ellas. La educación maya tenía carácter asistemático, o sea que en ella no existía una planificación rígida y supervisada por las clases dominantes y diferenciaban entre la educación del hombre y la mujer. La característica fundamental de la educación maya quiché era que se desarrollaba de acuerdo con las necesidades relativas al trabajo, la agricultura y labores del hogar. En la educación colonial, la gran preocupación educativa de los españoles fue la evangelización y la castellanización. Los y las indígenas algunas veces recibían educación en los conventos y se reducía el aprendizaje de la doctrina cristiana y de los dogmas religiosos. Durante el periodo colonial no hubo escuelas para los niños y niñas, indios e indias en general, solamente para los hijos de los caciques y principales. Al obispo Marroquín se le considera como el más grande de la lectura y el primer maestro de Guatemala, al fundar un colegio para instruir a la juventud española y mestiza, donando parte de sus bienes materiales para cubrir los gastos del sostenimiento de dicho colegio. La Universidad de San Carlos de Guatemala fue creada durante la época colonial, el 31 de enero del año 1676. La universidad nació por la necesidad de dotar a la juventud para la continuación de su formación. El 1 de marzo de 1832, el Dr. Gálvez emite el derecho en las bases del Arreglo General de la Instrucción Pública, y es así como se ponen los cimientos del primer sistema educativo que registró la historia de la educación. Se declara la enseñanza pública y uniforme. En la historia de la educación, Gálvez es además el primero en declarar la educación laica, gratuita y obligatoria. En 1852, en el gobierno del general Carrera, se restringe y limita la libertad de enseñanza y se instaura la educación de tipo profesional, dogmática y rutinaria. Él disponía que toda instrucción pública del país quedara a cargo de la universidad. En 1871, luego del triunfo revolucionario liberal, Justo Rufino Barrios consolida los principios de la educación laica, gratuita y obligatoria. En 1876 se emitió el decreto por el cual se creaba el Instituto Nacional de Varones. La ley contemplaba la creación de un instituto anexo y dependiente de la universidad, encargado de instruir a la juventud antes de su ingreso a esa casa de estudios superiores. El 28 de junio de 1888 se emite el acuerdo por el cual se crea la Escuela Normal de Señoritas. En ese momento se crearon 22 plazas para becadas, con el objeto de que al graduarse pudieran prestar sus servicios en los departamentos de donde eran originarios. La Escuela de Indígenas fue el primer centro de educación para los nativos de origen guatemalteco, fundada por el decreto el 6 de septiembre de 1879. La Escuela Nacional de Artes Plásticas, ENAP, fundada el 30 de mayo de 1920, con el nombre de Academia de Bellas Artes, es un centro educativo dedicado a la formación de artistas. La Escuela Politécnica, fundada el 1 de septiembre de 1873, fue creada con el propósito que tuviera a su cargo la formación militar. La Escuela Nacional Central de Agricultura, ENCA, fue fundada en 1921. Es una institución estatal autónoma y dentro del ámbito educativo es rectora de la formación media agrícola forestal de Guatemala. La Universidad Popular es un centro de estudios creado en 1923 por estudiantes universitarios que abrieron una escuela nocturna para dar clases a obreros y jóvenes que no podían asistir a las escuelas diurnas. Durante el gobierno del general Lázaro Chacón se crea el Instituto Técnico Industrial, la Escuela Normal a Maestras de Párvulos y la Escuela Normal Superior. A través de la Revolución de 1871, cuando la educación da un paso muy importante mediante el gobierno de Justo Rufino Barrios, cuando la educación se declara laica, obligatoria y gratuita. En este sentido, pues hay más oportunidades para la población, tienen acceso a la educación y entonces hay una mejora, podríamos decir. Haciendo una comparación de tiempos atrás, veíamos también cómo la educación antes era una educación bancaria, una educación en la cual lo importante eran los contenidos.
La figura principal pues era el docente. A través de las competencias el estudiante pasa a ser el centro del proceso educativo y todo gira en torno a él. Los contenidos y el docente es el mediador entre los contenidos y los conocimientos previos que trae el estudiante. Y aquí también no podemos ya llamar a un estudiante como alumno, porque alumno en su traducción es sin luz. No podemos decir que un estudiante no trae conocimientos, porque ya tiene muchos conocimientos previos y entonces se van fortaleciendo. Ahí, entonces, donde el docente debería hacer su planificación basado en los conocimientos previos del estudiante para ir adaptando los nuevos. En la época revolucionaria de la educación, Jorge Ubico Castañeda ya no es del agrado de la población guatemalteca, surgiendo así las manifestaciones públicas en su contra, siendo una de ellas la del 25 de junio de 1944, cuando se asesina por las balas a una de las maestras manifestantes, María Chinchilla, naciendo así el Día del Maestro Guatemalteco. El 20 de octubre de 1944 llega a la presidencia de Guatemala un gran pedagogo, el doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación Juan José Arévalo Bermejo, quien lleva al Ministerio de Educación grandes pedagogos y maestros de educación para emprender una maravillosa obra educativa sin igual, comparándola con la realizada por todos los gobiernos anteriores. Durante el gobierno del doctor Juan José, se funda la Facultad de Humanidades. En 1966, por efectos de un nuevo acuerdo ministerial, se integra a la Escuela de Educación para el Hogar Marian G. Bock. El 12 de noviembre de 1968 se creó la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, como una entidad académica ejecutora dependiente de la Facultad de Humanidades. La creación y funcionamiento de las universidades privadas se regía por un decreto de ley emitido en 1966 y su reglamento respectivo. A partir de su creación, estas nuevas entidades fundaron las facultades que consideraron pertinentes. La educación durante los últimos gobiernos militares entre 1980 y 1985 padece todas las limitaciones propias de la dictadura, la libertad de expresión, limitaciones al crecimiento y desarrollo de la educación. La educación y los gobiernos civiles entre 1985 y 2000 destacan el contexto étnico, cultural y lingüístico en que se desenvuelve como expresión de la diversidad nacional. La reforma educativa es uno de los hechos más importantes de fines del siglo XX. Es el resultado de un proceso generado por los profundos cambios políticos, económicos, sociales, religiosos y científicos. La educación se perfila como uno de los factores decisivos. Desde la educación se debe impulsar el fortalecimiento de la identidad cultural de cada uno de los pueblos y la afirmación de la identidad nacional. Dentro de la evolución del sistema educativo nacional hemos tenido las nuevas reformas en el CNB de los años de 1984 a la fecha. Podemos hacer un análisis de cómo ha evolucionado y esto responde no solo a los modelos pedagógicos, sino a los enfoques curriculares que se le ha dado al sistema educativo nacional. Al analizar todos estos cambios por los que ha pasado la educación, nos damos cuenta que siempre seguirá jugando un papel muy importante y que cada docente tiene en sus manos el futuro de los niños y jóvenes en su quehacer educativo. La llegada de las nuevas tecnologías ha provocado que las instituciones educativas tengan que formar al alumnado desde estas tecnologías. Los avances han sido muchos. En la actualidad existen programas educativos para niños con problemas de aprendizaje. La educación está avanzando y por eso debemos preparar a los futuros maestros con todas las herramientas para que la educación actual sea más efectiva, aprovechando los avances de la tecnología.